que esperan se vuelven canción, sobreviven a los recuerdos en flor. A veces flotando, un náufrago soy algún pedazo del tren que pasó. La luna del monte, los pies me alumbró, al viejo camino del Tajo me voy, y cuando regreso, fría soy sol. El panorama mediático de Frías ha evolucionado significativamente en los últimos años, adaptándose a las nuevas tecnologías y a las demandas de un público cada vez más exigente. La coexistencia de medios tradicionales y digitales han enriquecido la oferta informativa y ha permitido a los ciudadanos acceder a la información de manera más rápida y flexible. La ciudad ofrece una amplia variedad de contenidos, desde noticias locales hasta el programa especializados, fomentando la participación ciudadana y el debate. La popularidad de las transmisiones en vivos a través de las redes sociales y la implementación de servicios de streaming han democratizado el acceso a la información y han ampliado la posibilidad de interacción entre los medios y la audiencia. Las radios locales, con más de 15 radios comerciales, una radio comunitaria y una socioeducativa, ofrecen una programación variada. Por su parte, Telecable Frías, IDN, empresa de televisión por cable y satélite, con su enfoque en la producción local, ofrece contenidos diseñados específicamente para la comunidad. En cuanto a la prensa escrita, tuvo sus inicios a fines del siglo XIX. El semanario Ecos de Frías fue el pionero, pero su vida fue breve. A principios del siglo XX, figuras como Don Ramón Medina, con Juventud y Democracia, y Don Domingo Mighetti, con La Luz, impulsaron el periodismo local. Sin embargo, los desafíos de la época y las limitaciones tecnológicas hicieron que estos emprendimientos tuvieran una vida efímera. A pesar de los obstáculos, estos pioneros sentaron las bases para el desarrollo del periodismo en Frías. Hoy, con la presencia de corresponsalías como la de El Liberal, a cargo de los hermanos Cerezo, esta tradición se mantiene viva, adaptándose a los nuevos desafíos de la comunicación. Si bien la prensa analógica tuvo un rol fundamental en la comunicación de la ciudad, la era digital ha traído consigo una nueva ola de medios informativos. Plataformas como Infofrías, El Friense Digital, La Voz de Frías, entre otros, han emergido como referentes en la difusión de noticias locales, aprovechando las ventajas de las redes sociales para alcanzar a un público cada vez más amplio y conectado. En 1982, Inki Brizuela y Rodolfo Pineda, con una ingeniosa combinación de creatividad y conocimientos básicos de electrónica, dieron vida a la primera radio de FM Frías, marcando el inicio de una nueva era en la comunicación local. Con el tiempo, la radio FM Frías se consolidó como un medio de comunicación fundamental en la ciudad. Posteriormente, el surgimiento de otras emisoras, como FM Santa Rosa, impulsaron aún más el desarrollo de la radiodifusión en Frías. En una amena charla con Hugo Brizuela, recorremos la historia de esta radio desde sus inicios. Este experimentado locutor nos cuenta cómo fue poner voz a esta emisora y los desafíos que enfrentaron en aquellos años. FM Frías surge por un juego. Empezamos jugando. El tema era que éramos muy amigos nosotros con un vecino que vive a la vuelta, acá a la vuelta de la plaza. Vive. Con él nos empezamos a juntar, éramos técnicos, más que todo en grabadora, electrónica, radio. Y yo estaba estudiando ingeniería en la Universidad Nacional de Córdoba. Y nos empezamos a juntar y dice, che, qué lindo, probemos, hay planitos de una radio que pasa una editorial española, pasan unos planitos de una radio FM. Y dice, ya voy a ver si consigo un planito, dice,
y a ver si compramos los elementos y probamos. Y empezamos a jugar así, en el garaje de la casa de él, como si fuéramos músicos. Nos juntamos y nos ponemos a soldar cables y cosas así. Consigue el planito de una radio muy chiquitita en esa época. Estamos hablando para que se den una idea, las radios de ahora tienen 1000 vatios, más o menos, 1000 vatios de potencia. Vatios, hablo de potencia. Y nosotros hicimos primero una de 1 vatio. Y empezamos a probar con antenas. Primero la hacíamos salir hasta la plaza, al frente de la casa de mi amigo. Después había un amigo que tenía una radio FM, que todavía no existían mucho en el país, algunas había. Y empezamos a probar hasta que logramos que salga hasta el negocio de él, que es una conocida casa comercial de acá de Frías, céntrica. Y bueno, logramos que salga hasta ahí. No nos conformamos, como todo chicos, porque éramos chicos. Empezamos a probar, a ir más lejos. Después ya empezamos a salir una ruta y así empezamos a probar. Y todo era prueba, error. A veces andamos noches enteras con sus madrugadas probando, ¿viste? Hasta dónde ¿Te salía. acordás el tiempo de hacer travesuras, de probar, que te llevó a descubrir tu objetivo? A mí me llevó más que todo el poder de la investigación, de la curiosidad. Todo lo que es curiosidad como chico, me entusiasmaba, ser curioso. Arreglamos grabadores, todas esas cosas, comercialmente lo hacíamos. Y bueno, todo eso nos llevó a investigar y cada vez íbamos descubriendo nuevas cosas, nuevos sonidos. Mi amigo era hijo de un farmacéutico conocido en la ciudad, empezó a comprar discos él. En esos momentos venían los vinilos, discos plásticos, digamos, que venían de plástico. Long play, discos chiquitos, todo, claro. Siempre. Y ahí empezamos a descubrir lo que es la comunicación. Me fui a Córdoba yo, mientras estudiaba la carrera que estudiaba locución también, porque había ya las primeras carreras, como novedad, las primeras carreras de locución. Así que estudió en el Mariano Moreno, era un instituto que dependía, lo ayudaba la provincia de Córdoba, y ahí empecé a estudiar yo locución. Pero era por el hecho de curioso, más que todo, porque en esos momentos no me había despertado todavía el entusiasmo por la locución. Estudié no solamente locución, sino también estudié el tema publicitario, en lo que es en radio y televisión. Después hice cursos del ISER, también del Instituto de Servicio de Radiodifusión Nacional. Dio cursos en Catamarca, también fue a los cursos de Catamarca, en Santiago, en La Banda. Fui a todos los cursos que yo hice. Y realmente descubrí que no solamente era una manera de vivir, una profesión, sino también era una manera que se podía ayudar a muchísimas personas. Yo por los años he tenido la suerte, por los años y andariego, curillo, que me gustaba andar en todos lados, presidentes, Alfonsín, Menem, los militares cuando estaban gobernando, también me tocó ser locutor en gobiernos militares. Bueno, yo los conozco a todos, inclusive con ciertos gobernantes nacionales que ya han fallecido. Y bueno, no se olviden que acá han venido muchísimos presidentes. Los Kirchner como 3 o 4 veces, Palito Ortega cuando estuvo candidato también a vicepresidente, Rucao, qué sé yo, un montón de políticos. Los militares, los gobiernos militares, los últimos, los que Seineldín, todos que se alzaron en armas contra el gobierno democrático, también estuvieron en Frías. O sea que indudablemente a todos nosotros los entrevistamos, los conocimos. Nunca llegas a aprender. Nunca
creas vos, soy el Leusta de las comunicaciones, soy el Mirto Legrand, no llegas nunca a abarcar tanto. Y cada vez que hablas con alguien aprendes algo, con todo. Hablas con la gente más humilde y vas a aprender siempre algo, siempre aprendes. Constantemente estás aprendiendo. Entonces, acostumbrarte a ser una esponja, ¿viste? Acostumbrar. Y después llevarla a según cuál es tu pensamiento, ¿no? La radio la inauguramos en octubre, el 30 de octubre de 1983. Ese día asumía Raúl Alfonsín. El 30 de octubre yo voy a cumplir 41 años del día que inauguramos la radio. A pesar que la probamos un año antes, que salimos a probarla para escucharla y qué sé yo, digamos, oficialmente la inauguramos un 30 de octubre por idea de don Pineda, ¿no? Don Pineda dice, mire, está por acontecer un hecho histórico, dice, él era radical. Va a suceder un hecho histórico, dice, vamos a salir del gobierno militar y vamos a entrar a la democracia. Aprovechen esa ocasión para tomarla a ustedes también con el inicio de la radio. Y eso pasó, tal como él dijo. Nosotros éramos, dijera un presente, unos jóvenes imberbes todavía también, no estamos preparados para tanta presión. Pero nos metimos porque nos gustaba, ya nos gustaba. Ya. Tienen que saber que las radios de Frías no comienzan con FM Frías. Para más o menos acortar todo lo que es el inicio, la radio tiene varios sistemas de comunicación, varios sistemas de emisión que se llama. Sí. Uno es la radio AM, que se llama amplitud modulada, es el sistema con que transmiten, claro. Y las otras son las FM, que es frecuencia modulada. La radio AM, la amplitud modulada, nosotros la más conocida que teníamos era el FM11. Bueno, en la radio AM, acá hubo intentos también de transmitir en el sistema AM. No han sido muy populares, pero sí hubo. Esta radio que tenía el señor Pieroni, fallecido ya, radioaficionado, transmitía programas a donde hubo las primeras locutoras de la época moderna en Frías, que las voy a nombrar. Una es la señora de Roberto Orlando Rojas, el señor locutor Rojas, y había una señora de apellido, maestra apellido Tawil también, que también hacían programas en la radio esa. Duraron unos años, no duró mucho, pero ellas hicieron los primeros intentos de la radiofonía femenina. Después viene la Radio Cultural Friense, que no transmitía por aire, sino ellos transmitían por cable. Había parlantes en calles importantes de Frías, y por cable estaba la central en lo que es ahora la bajada de la pasarela. Ahí había una casa de alto, ahí estaba la Radio Cultural Friense, que transmitían por cable, no iba por aire. O sea, conectaban un cable, que lo conectaban a los 5 o 6 parlantes, que más que eso no había, en la plaza esta, en la plaza del otro lado, ahí había un parlante, en lo que es la clínica Mitre, hoy al frente, 4 o 5 parlantes, pero lo escuchaba todo el mundo. Y tenía noticias, tenía música también. Esos fueron los primeros intentos, radio AM y radio por cable, antes de las FM. Y bueno, de allí en más aparecieron las radio FM Frías. Y las primeras, para que no haya duda, porque por ahí hay gente que confunde y no sabe. Las primeras radios que hubo en Frías, la primera fue la FM Frías, por cumplir 41 años. Después, 2 o 3 años posterior, el señor Raúl Jadab, que era político, también fallecido, él empieza a gastar plata y pone la segunda radio, que era FM Santa Rosa. Esa fue la segunda radio. Yo tengo mucha fe en ellos, en los jóvenes. Yo más que para todos tengo palabras para ustedes. El poder que tienen ustedes, o que van a tener el día que hagan locución, el poder que se van a investir ustedes,
no lo van a tener nunca. Ahora, úselo bien para ayudar a la gente, porque son muy valiosos. Gracias. Radio Surcos 102.5 FM, fundada por el padre Raúl Ibarra en 1994, es un faro de esperanza en las zonas rurales de Santiago del Estero. Con programas de noticias locales, música y contenidos religiosos, la emisora acompañó durante décadas a las familias en su día a día. Radio Surcos se ha convertido en un referente de la comunicación comunitaria, demostrando que la radio puede ser una herramienta poderosa para difundir la voz del pueblo y construir comunidades más justas, solidarias y equitativas. Anito Ibáñez, voz emblemática de Radio Surco y fiel servidor de la parroquia Inmaculada Concepción, nos invita a un recorrido por la historia de esta emisora. Ibáñez nos comenta cuál fue el objetivo principal de su constitución y menciona la manera en la que la radio ha servido como puente entre la iglesia y comunidad, finalizando su relato con información sobre la programación actual de la misma. Y mira, la radio surge concretamente allá por el año 94, que comenzamos a hacer nuestras primeras emisiones radiales, y surge de un proyecto pastoral. Así que en su momento, estando aquí el padre Raúl Ibarra, y en Villa La Punta estaba justamente el que hoy actualmente está acá en Frías, el padre Sergio Lambert, y conjuntamente con otros sacerdotes, como el padre Yugdar y otros más, que veían que la comunicación era muy importante para la transmisión de lo que sería la buena nueva. Y esta buena nueva justamente enmarcada en un contexto provincial que teníamos muy, muy difícil, con muchas situaciones controvertidas, situaciones de mucho dolor, situaciones de mucha y extrema pobreza también que había, de momentos de injusticia y demás. Entonces sentíamos como que la pastoral de cada una de las parroquias enmarcada dentro de la diócesis de Santiago del Estero necesitaba una herramienta como esta. Te cuento que durante todo ese tiempo también se vienen haciendo ejercicios o pruebas con lo que eran los handys, ¿sí? Los handys como medio de comunicación de la gente del interior hacia las zonas urbanas por cuestiones de salud, por cuestiones de justicia, inclusive hasta por cuestiones sociales o de familias, ¿no? En base a eso surgió esta idea del por qué no tener las parroquias sus propias FM y transmitir a través de ellas las vivencias y los trabajos que se venían realizando. Entonces fue un trabajo muy, muy pensado por parte primero de los sacerdotes y después transmitido hacia los agentes pastorales que en su momento yo era muy jovencito, yo tenía 19 años, y cuando comenzó a gestarse esto de la idea de la radio, y allá por el 94, cuando se comenzó ya la transmisión de la FM, previamente a ello hubo un montón de trabajo de preparación, ¿no? O sea, viajábamos a Santiago, mucha gente que estaba inmiscuida en cuanto a descubrir cómo se elaboraba un programa de radio. Por su parte y de manera paralela, el padre Sergio con el padre Ibarra y otros sacerdotes buscaban la parte técnica, cómo hacer, cómo instalar, qué necesitaban y todo lo demás. Y fue realmente un trabajo muy, muy intenso, pero con enorme responsabilidad que se realizaba. Y la filosofía de la radio no era ser la voz de los que no tienen voz, porque nosotros, al menos aquí en la Radio Surcos y en la FM Virgen del Carmen, entendemos que el pueblo tiene su voz. Lo que necesita es un instrumento para que el pueblo pueda comunicarse, ¿sí? El pueblo, como digo, es en sus diferentes estamentos, ¿no? Inclusive el Estado, como parte esencial de la organización del pueblo, debe estar inmiscuido. Entonces, nosotros entendemos que la radio y los que trabajamos en las radios somos instrumentos de Dios
para poder hacer que el pueblo se pueda comunicar las buenas noticias, las noticias malas, las noticias que preocupan y todo lo que sea en base a hacer que todos podamos crecer de manera conjunta, donde pongamos el foco en aquellos que tienen la vida y la fe amenazada. Hemos comenzado con los micrófonos y en su tiempo con los cassettes que armábamos las publicidades. Era todo un trabajo artesanal porque teníamos que cortar la cinta y volver con la lapicerita. Teníamos la parte publicitaria. Si bien es cierto, nosotros no somos una radio comercial, pero necesitamos del acompañamiento de los comercios y profesionales para poder sostenernos con los gastos esenciales, ¿no? Como luz, teléfono y demás. Comenzamos con esta tecnología de su momento, que era básica, ¿no? Después le fuimos incorporando, sacábamos los cassettes, ya teníamos los CD. Sacamos las caseteras, donde hacíamos las propias grabaciones también. En su momento estuvimos en la planta alta de la casa parroquial, y por una cuestión de quienes venían a hacer el programa, como Selva Yolanda Ramos, el doctor Elías Chichimorra, don Pastor Ávila, o sea, gente ya mayor, el padre Ibarra nos propuso hacerla acá abajo a la radio para que tengan mayor acceso, inclusive la gente que venía a ser entrevistada, ¿no? Porque había mucha gente que queríamos entrevistar y por cuestiones de imposibilidad de subir la escalera no lo podemos hacer. En ese tiempo también trabajábamos con mucho el móvil, que lo hacíamos a través de los handy, como recién te le decía, y bueno, después con el tiempo fuimos incorporando una computadora, donde la tecnología nos fue ayudando muchísimo. Hoy en día tenemos todo un sistema de comunicación a través de las redes sociales, las computadoras que siguen siendo fundamentales para nosotros, además las distintas aplicaciones que ellas nos permiten estar en una comunicación mucho más fluida. En los comienzos los saludos eran a través de las cartitas, los pedidos que hacían las comunidades eran a través de las cartitas. Nosotros teníamos que ir a las comunidades a veces para hacerles las notas con el handy, después con el teléfono nos acercó mucho más la tecnología. En tiempos de pandemia la radio se transformó en un elemento muy fuerte de sostenimiento de muchas familias. Especialmente nosotros, viste que somos una radio confesional y la transmisión de la Santa Misa era fundamental en este tiempo de mucha incertidumbre, mucha preocupación y dolor por las pérdidas de familiares y amigos que estábamos teniendo en Frías. Entonces se intensificó muchísimo la interacción, ¿sí? De la radio con la comunidad. Y hoy, gracias a Dios y a la Virgen y al trabajo de muchos, aquí tenemos mucha tecnología que la queremos seguir utilizando e implementando para poder seguir siendo ese instrumento de comunicación. Y eso, mira, nosotros cuando decimos iglesia hacemos referencia a todos, ¿no? Sí. Y cuando hacemos referencia a todos, hacemos referencia al pueblo. Hoy la radio no solamente es una radio cristiana, apostólica y romana. Es una radio abierta a todos los credos, abierta a todas las posiciones políticas partidarias. Es una radio que abre el micrófono hacia todas las opiniones, inclusive aquellas que están en contra o cuestionan a la propia iglesia en la cual nosotros estamos transitando, ¿no? Entonces, ¿por qué? Porque entendemos que la verdad la construimos entre todos. Por eso la iglesia, en este caso la iglesia nuestra, la de Frías, sigue siendo una iglesia abierta, de puertas abiertas. Y bueno, todo esto nos ha ayudado a nosotros a seguir manteniendo esa esencia de la radio, que es seguir siendo el instrumento de comunicación. Y hoy tenemos una programación, como te dije, muy variada. Gracias a Dios y a la Virgen, se entendió esto de la radio de puertas abiertas también. Tenemos programas para todas las edades,
Hemos tenido participación de niños también, lo que pasa es que también son como cíclicos algunos estados o tiempos de radio, donde depende de las posibilidades que tienen los que arman sus programas, es la duración. Pero hoy tenemos programas donde los conducen exclusivamente mujeres, hay programas que están participando gente de INTA, por ejemplo, el padre Sergio Lamberti que tiene su programa, Susana Juárez que tiene también su programa bien temprano. Tenemos casi todo el horario, desde las 6 de la mañana hasta las 12 de la noche, casi cubierto, ¿no? Lo tenemos al programa del Facha Vanegas que hace Por Siempre Joven, Mario Fernández que hace Costumbres Argentinas, la gente de INTA que tiene también su programa aquí los días lunes, la doctora María Elena Figueroa que hace su programa de mujeres y para mujeres, para visibilizar el trabajo de muchas de ellas, el profesor Roberto Guasman que hace su programa de deportes y algo más, donde también incluye algo de política, Ever Dolores que hace su programa netamente político y de opinión, que es los días sábados. Lo tenemos a Kikirimichi, un muchacho, Pedrito Herrera, que hace música reggae, o sea que para que vean la amplitud que tenemos. Vienen los chicos, el amigo Simán, que va a comenzar este domingo, un programa también político, abierto. Ellos creo que son del partido, ¿no? Socialista, pero que también tienen una apertura para hacer un programa de opinión. Ariel Salles, que va a comenzar los domingos también con su programa de folclore. Tenemos una programación, gracias a los chicos del Instituto Crecer, que tienen también su espacio los días viernes aquí. La señora Mercedes Canseco, que hace su programa de comunidades. Una programación muy, muy completa, gracias a Dios. A ver, la vida me enseñó a mí que cuanto más natural uno es y más transparente se hace a través del micrófono, es donde podés tener mayor llegada. Si yo entiendo el ser locutor, que soy un servidor y que mi opinión tiene que ser una opinión propia, ¿sí? Donde uno haga valer su opinión sin querer imponerla. Los que escriben en diario, los que hacen televisión, los que hacemos radio, somos un engranaje más de la construcción de esta verdad. Porque la verdad la construimos entre todos y cada uno tiene su visión, cada uno tiene su posición política, su posición social, su posición religiosa. Entonces, me parece que mi sugerencia a los que vengan a hacer programa, al menos acá, mientras cuiden el vocabulario, porque podemos estar muy enojados y transmitir ese enojo con palabras que sean acordes, sin la falta de respeto, me parece que es un buen camino. Le digo a mis alumnos, el respeto abre puertas, la falta de respeto te la cierra. ¿Saben qué me alegra? Que haya más chicos o jóvenes que estén entendiendo esto del valor de la comunicación. El valor de la comunicación en realidad no tiene precio, porque cuando alguien te llama y te dice, qué bueno que se hablen de estos temas y que se lo hablen con respeto, creo que es la mejor forma de recibir una retribución no económica, sino al alma. Es una caricia al alma cuando tienes así. Y también otros te van a decir, no, estás remil equivocado. Entonces, cuando uno escucha eso, si uno se cierra eso, creo que estás cerrándote también a la posibilidad de crecer. Así que escucho siempre las críticas que vienen con buenas palabras y no insultos, las escucho y las escucho bien. Así que bueno, felicitaciones a ustedes, muchos éxitos, porque el éxito para mí llega para quienes trabajan en pos de él y no dependen de la suerte. Ustedes van a llegar lejos porque son muy responsables y los veo y los sigo y los admiro. Muchísimas gracias, Anita. Gracias a ustedes. Estamos acá en el 102.5 MHz y en la 103.1 FM Virgen del Carmen. 15 minutitos de la hora 12 transcurrieron.
En breves minutos le vamos a estar dando toda la información de lo que está generándose a nivel internacional, nacional. En 2014, la Escuela Normal República del Ecuador dio un gran paso al instalar su propia radio socioeducativa. Gracias a un plan de mejora institucional, la escuela se convirtió en un espacio de expresión para estudiantes y comunidad. En el año 2016, junto con el lanzamiento de la Tecnicatura en Comunicación Social, se mejoró antenas y equipamientos. A pesar de este prometedor inicio, la radio enfrentó un periodo de inactividad. Sin embargo, más allá de los desafíos, este proyecto demostró constantemente la importancia de la comunicación educativa y el potencial de la radio como herramienta pedagógica. Por tal motivo, en 2024, se reactivó el sueño de garantizar y democratizar la diversidad de voces desde el ámbito escolar y para toda la comunidad, abordando los contenidos radiales desde una perspectiva pedagógica y lúdica, priorizando la voz de los estudiantes. A través de las palabras de la profesora Betiana Pedraza y Paola Carrizo, una de las creadoras de este proyecto, recorremos los inicios de la única emisora socioeducativa de la provincia. Como saben, la escuela normal siempre ha tenido, digamos, la característica de tener la formación docente, ¿sí? Y de repente empieza a transitarse el camino hacia la formación técnica. Y dentro de las líneas en las cuales nosotros nos podíamos más o menos organizar para poder traer este tipo de carreras estaban las sociohumanísticas. Y ahí es que surge la primera tecnicatura en Pedagogía y Educación Social, ¿sí? Y posteriormente surge el proyecto y la posibilidad de tener la tecnicatura en Comunicación Social. Así es que en relación a estas tecnicaturas que son humanísticas, se lanza el primer proyecto, eso se ha lanzado en mayo del 2012, tengo acá un pequeño apunte, el proyecto federal de radio educativos sociocomunitarios. Hemos viajado a Buenos Aires, nosotras, para ese encuentro que ha sido en junio de 2012, en el cual surgen estas propuestas de la radio. Primero se aprueba la radio y posterior a ello surge la tecnicatura. Así es que nosotros volvemos de Buenos Aires, de ese encuentro que ha sido muy rico, muy importante, con toda la gente de Santiago, y 3 institutos de Santiago del Estero logran encuadrarse porque teníamos la tecnicatura en gestión. Y comenzamos con el tema del proyecto. Los plazos han sido venir, trabajar con la comunidad educativa, porque había una fecha de presentación. Y esa fecha de presentación nosotros la hemos cumplido, y según el apuntecito que tengo, en noviembre del 2012 el proyecto es aprobado. Como es aprobado, comienza la nueva etapa, que era justamente de emplazarla a la radio. Toda la gestión que implicaba justamente ver de qué manera íbamos a poner en funcionamiento esa radio. En primer lugar, definir un espacio físico en el cual se emplazaría y reunir todos los requisitos que implicaba tener una radio de este tipo. Porque lo que sí habíamos podido vivir en esta reunión que habíamos tenido en Buenos Aires es que era una radio, no era un simulacro, no era como si fuese una radio, sino que iba a venir todo el equipamiento para que funcione una radio, con justamente la designación de su FM, ¿sí? Para que toda la población pudiera tener acceso, y también qué tipo de proyectos íbamos a tener dentro de la radio para que puedan impactar en la comunidad, el alcance también que tenía, la antena que se iba a instalar en la institución. Era entre 30 y 33 kilómetros aproximadamente, era el alcance que iba a tener la radio. Entonces, se empezaron a ver presupuestos, empezamos a ver y a hablar con gente que tenía conocimiento aquí en Frías, qué era lo que nosotros necesitábamos para poder tener y definir ese espacio físico, ¿sí? Y de esa manera es que se empezó con la construcción. Por supuesto que era toda una cuestión de búsqueda de presupuestos, de ver los formatos de radio, qué elementos necesitábamos, qué conexiones se necesitaba, muchas conexiones
para poder instalar la antena. Se necesitaba inclusive hasta tener materiales en condiciones de la electricidad. Exactamente, teníamos que tener inclusive hasta un tablero eléctrico propio, justamente por la demanda que tenía la implementación de la radio. Sí, la verdad que ha sido un proyecto que nos ha demandado mucho tiempo, mucho esfuerzo, y si bien nosotros éramos como la cara visible, en ese momento todo el personal que estaba en la Tecnicatura hemos trabajado conjuntamente. 3 líneas de acción eran paralelas. Programas de autoevaluación de las tecnicaturas. Inmediatamente estaba PMI, que eran los proyectos de mejora institucional, conjuntamente con el proyecto de radio. El proyecto de PMI tenía la importancia del trabajo territorial. La Tecnicatura en Gestión Sociocultural justamente tendía la articulación con los espacios de las distintas organizaciones de Frías. Así que de manera paralela se hizo un encuentro acá en Frías donde se presentó el proyecto también, donde hemos tenido la particularidad de que hemos trabajado con todas las organizaciones gubernamentales y no gubernamentales del medio, con un gran impacto en espera justamente del emplazamiento de la radio. Con la noticia y este proyecto, más todo lo que ella comentaba recién de la demanda que implicó preparar los espacios físicos y materiales y todo lo que se necesitaba, el entusiasmo de toda la escuela, porque esta escuela, más allá que esto era de Tecnicatura, ha impactado todos los niveles. Así es que nosotros recibimos la noticia que en 1 de agosto de 2013 llega todos los elementos para la instalación de la radio. El 3 de agosto llegan la Comisión Nacional de Comunicaciones, que era justamente el organismo encargado del emplazamiento de la radio y de la instalación de la radio, y ese mismo día se realiza absolutamente todo. Ese mismo día a la noche, tiene que haber sido el día lunes 5, sí, ya hemos prendido la radio y con la noticia que ya estaba en funcionamiento. Así que este trabajo ha sido un trabajo de un tiempo corto, pero de muchas reuniones, muchos encuentros, y de inmediatamente ya comenzar a trabajar con la futura Tecnicatura, que era la Tecnicatura en Comunicación Social. Y también ha sido instancia muy enriquecedora para nosotros como institución, porque a partir del emplazamiento y de la puesta en funcionamiento de la radio, también hemos sido impactados con capacitaciones a nivel nacional y con los referentes nacionales que en esos momentos tenían a cargo este tipo de proyectos, que nos vinieron a capacitar tanto a docentes como a alumnos de cómo podíamos hacer una grilla de programación para la radio, ¿sí? Y no perdernos en ningún detalle, cómo usar cada uno de los elementos que en esos momentos habían llegado, desde lo que era el micrófono, la voz en off, poner en aire, poner el tema de lo que tiene que ver con el aislamiento del sonido en los espacios en los que se iba a trabajar. La verdad que estuvimos muy, muy comprometidos en ese tiempo. Ha sido realmente un proyecto de mucho impacto a nivel institución, a nivel comunidad, a nivel personal también nuestro, porque era haber concretado algo por lo que se había andado bastante. Hasta hemos ido a Tucumán también a una capacitación nacional también posterior a la implementación de la radio. Y bueno, la idea era justamente que sea un recurso didáctico para toda la escuela. Justamente la línea esta de PMI que te comentaba hace un momento, veníamos haciendo un trabajo territorial con un mapeo importante de las instituciones, y en esta capacitación que vinieron también los de la Comisión Nacional de Comunicaciones, se abrió las puertas de la escuela a toda la comunidad. Esta capacitación no solo lo ha recibido personal de la escuela desde su nivel inicial, con todos sus niveles, sino también todos los referentes que representaban distintos tipos de organizaciones estuvieron presentes. 2 días fueron intensivos porque no solamente en la elaboración de contenidos, sino también en manejo técnico y operativo de todos los documentos. Nos han dejado mucho material, también material en las compu, que se ha ido replicando, como ella decía recién. Hubo como un trabajo fuerte los primeros 2 años y después fue decayendo.
Claro, me encanta que ahora veo que ustedes están reflotando todo esto, me encanta todo lo que producen, porque como ella decía, de alguna manera hemos estado al inicio y con esas ilusiones, esas ganas de que sea realmente un recurso pedagógico, un recurso que articule y nos una con la comunidad, ustedes están logrando realmente en estos momentos cumplir nuestros objetivos hoy lo leí el proyecto a grandes rasgos y pensaba justamente esto. Ustedes están haciendo realidad esos objetivos que nos hemos planteado hace más de 10 años atrás. Comparto con la profe Betty este sentimiento de poder ver en ustedes, ir concretando y ir dándoles realmente el funcionamiento para el cual este proyecto se había realizado. Saber que están con programación, saber que son escuchados, y me parece realmente como que pasó tanto tiempo y pensaba, espero que no se pierda esto, y sin embargo hoy verlos a ustedes, saber que la Tecnicatura en Comunicación Social se va fortaleciendo, porque también en algún momento pensábamos que iba a decaer, pero sigue teniendo alumnos y con el interés que ustedes le ponen a esto, y sobre todo reflotar este proyecto y darle visibilidad, porque lo que por ahí había perdido un poquito era eso, ¿sí? La visibilidad. Entonces, que se reconozca que dentro de la Escuela Normal Superior República del Ecuador hay una radio, ¿sí? Y que está abierta a la comunidad, es para mí realmente hermoso. Así que los felicito. Los caminos de la fe. En Frías existe una multiplicidad de creencias donde conviven diversas expresiones de fe. La ciudad cuenta con una rica diversidad religiosa que se manifiesta en la presencia de iglesias, capillas, templos y otros espacios. En estos lugares, creyentes de todas las religiones se reúnen en un espacio para fortalecer su espiritualidad y conectar con lo sagrado. La convivencia pacífica y el respeto mutuo son valores fundamentales en esta comunidad, donde cada creyente puede expresar su fe libremente y en armonía con los demás. De acuerdo a los datos históricos extraídos del material de investigación elaborado por la doctora Gramajo, se aborda la temática en base a la fundación de las primeras instituciones religiosas de la ciudad. En cuanto a la Iglesia Católica, las raíces de esta institución se remontan a finales del siglo XIX, cuando la devoción de los habitantes comenzó a gestar el sueño de un templo propio. En 1893, el gobierno provincial autorizó la recaudación de fondos para la construcción de la iglesia. Sin embargo, fue con la llegada de los padres franciscanos, liderados por Fray Pedro Celestino Miranda, que la evangelización de Frías tomó un nuevo impulso. El 10 de diciembre de 1900, el prelado autorizó la elección de la parroquia de la Inmaculada Concepción, lo que se hizo efectivo en enero de 1901. Este acontecimiento marcó el nacimiento oficial de la Iglesia Católica en Frías. Los libros parroquiales dan testimonios de la labor incansable de Fray Pedro Celestino Miranda, quien, además de ser párroco en Frías, también atendió a otras comunidades cercanas. Su dedicación y entrega inspiraron a otros frailes franciscanos, como Fray Francisco Cardoso y Fray Eusebio Villalba, quienes continuaron su obra evangelizadora durante las primeras décadas del siglo XX. La parroquia se convirtió en un centro de encuentro y solidaridad. Sus puertas siempre estuvieron abiertas para recibir a los fieles y ofrecerles consuelo, orientación y apoyo en momentos difíciles. A lo largo de los años, la comunidad creció alrededor de la iglesia, fortaleciendo los lazos de fe y fraternidad que aún hoy perduran. En 1915, don Manuel Martínez llegó a Frías con la misión de difundir la fe evangélica. A pesar de las dificultades iniciales, la comunidad evangélica logró construir el primer templo ubicado en calles Santa Fe y General Paz. Con el paso del tiempo, se establecieron 2 anexos y 4 escuelitas dominicales. Finalmente, su nuevo y moderno local se ubica en la calle Alvear y San Luis, lugar que es una muestra elocuente de la pasión puesta en la obra religiosa fruto de perseverancia y fe. En una charla con el padre Sergio Lamberti,
nos informa sobre el inicio de la Iglesia, la fe de la comunidad, su labor y las acciones de acompañamiento solidario de la comunidad. Quizás valga la pena antes un agradecimiento a Dios en primer lugar y un agradecimiento a tantísima gente que es parte de la historia de la iglesia en Frías. Y quisiera aclarar, cuando nos referimos a la iglesia, no solo a los templos, que tenemos el histórico templo de la Parroquia Inmaculada y las demás capillas, sino sacerdotes, religiosos, religiosas que pasaron por la ciudad de la Amistad y que en el marco de los 150 años de nuestra ciudad debemos agradecer. Teniendo en cuenta, mi amigo querido, que los primeros tiempos de la presencia eclesial, presencia misionera, no era con la estructura que hoy tenemos de parroquias, en este caso de Frías, dos parroquias, la parroquia Inmaculada Concepción, que es la más antigua, y la parroquia Nuestra Señora del Consuelo de Sumampa, que es la más nueva, sino mucho tiempo antes, cuando la iglesia hablaba de los curatos, que eran como especie de territorios que estaban a cargo de algún cura que pasaba cada tanto misionando, bautizando, celebrando primeras comuniones, confirmando cuando algún obispo podía venir. En ese sentido, nuestra iglesia como comunidad eclesial dependió también mucho de curatos que se hacían desde Catamarca, ¿sí? Entonces, agradecerle a tantísima gente que mantuvo viva la fe en Jesús y en la Virgencita, nuestra Madre. Yo estoy atendiendo pastoralmente, animando el caminar de la iglesia desde hace 6 años, acá en Frías, como párroco de la parroquia Inmaculada Concepción y administrador parroquial de la parroquia del Consuelo de Sumampa, y dándole también una mano al padre Sergio Iglesias, que es el cura párroco de la parroquia de Villa La Punta, que tiene un extensísimo territorio de atención, porque abarca todo el interior del departamento Choya, ¿no? Desde Sinchicaña, allá al norte del departamento, hasta La Vuelta, San Miguel, El Chañar, San Delfín, que es el sur del departamento Choya, límite con las salinas de Ambargasta, así que tenemos que darnos una mano en ese sentido. Y teniendo en cuenta tu pregunta, la tarea pastoral fundamentalmente está centrada en lo que es la promoción y la formación del laicado, amigo querido, ¿sí? Todo hombre o mujer bautizado que es llamado por Jesús a prestar servicio en la comunidad. Y entonces tenés desde animadores y animadoras comunitarios, catequistas de papás y mamás que preparan a sus hijos para la primera comunión, las auxiliares de catequesis que acompañan a los niños, coordinadores de confirmación de adultos que se preparan para ese sacramento, coordinadores para la catequesis de confirmación de jóvenes. Tenés ministerio de canto, tenés todo lo que hace a la comunicación también, porque a través de FM Surcos y FM Virgen del Carmen de Villa La Punta, dos radios que trabajan hermanadas, se presta también el servicio de la evangelización y la promoción humana a través de la comunicación radial en este caso. Así que es mucho el trabajo que se hace, pero con un objetivo, que es el que nos planteó Jesús, ¿no? Cuando nos invita a construir el reino, que no es el reino allá en los cielos, sino el reino de Dios acá en la tierra, que es el reino de la fraternidad, el reino de la justicia, lo que implica trabajar por esa justicia social tan anhelada por nuestro pueblo, que implica trabajo
digno para todo hombre, para toda mujer, acceso a la educación, acceso a la salud, acceso a buenos caminos, el acceso al agua para muchas comunidades, sobre todo campesinas, ¿no? Así que en eso andamos invirtiendo nuestro tiempo, hermano querido. Parte de la respuesta está en lo que yo te comentaba hace un momento, que hablando de siglo y medio, 2 siglos atrás, cuando todavía no estábamos constituidos como parroquia, ¿sí? Como estructura pastoral parroquial, lo que se hacían eran misiones populares, ¿sí? Todavía no había en muchos casos templos construidos, y entonces muchas de las misiones populares que se realizaban en la zona no eran tanto promovidas por la ciudad capital de Santiago del Estero en nuestra zona, sino por la ciudad hermana de Catamarca, de San Fernando del Valle de Catamarca. Y en ese sentido los misioneros venían imbuidos del amor a la morenita del Valle. Y la otra parte de la respuesta, tú mismo lo has dicho en la pregunta, la cercanía que hay con Catamarca y por lo tanto con la Virgencita Morena del Valle, que se manifiesta, amigo querido, en las constantes peregrinaciones a pie, yendo gente de Frías a Catamarca, un grupo de peregrinos que hace el camino inverso, vienen, salen de Catamarca caminando de allá para estar aquí en la ciudad de Frías trayéndonos la bendición de la Virgen del Valle, peregrinaciones que se hacen en bicicleta, en moto. Creo que además esto se puede contextualizar en que en nuestra región del noroeste argentino, donde estamos enclavados como frienses, tiene una fuerte devoción mariana, fruto de aquellas primeras evangelizaciones, ¿no? A las que hacía mención hace un momento. En primer lugar, agradecerle a la comunidad friense, porque es una comunidad muy solidaria, ese amor que es solidaridad se traduce en el acompañamiento a familias en situación de vulnerabilidad de sus derechos, esa solidaridad se transmite en el acompañamiento, por ejemplo, en los merenderos y comedores comunitarios. Ese acompañamiento solidario se manifiesta en múltiples obras. No quisiera olvidarme y quiero rescatar lo que se está haciendo, por ejemplo, en la Asociación Río Albigasta, que pertenece a ambas parroquias, donde se están brindando talleres de formación con salida laboral en peluquería, en soldadura, en electricidad y en muchos otros proyectos, lo que implica remarcar este deseo de la ciudadanía friense de un crecer permanentemente en lo que la Iglesia llama un desarrollo humano integral, ¿sí? Y entonces, agradecimiento en primer lugar, y en segundo lugar sigo insistiendo en la importancia de la participación, del involucrarnos todos en la construcción del bien común, desde los pobres y desde los últimos a todos, como nos lo recuerda el querido Papa Francisco. Y en ese sentido, la ciudad de Frías en verdad está dando ejemplos, ¿no?, de una ciudadanía que se involucra, que no queda al margen. El ejemplo de la misión integral salud, que con médicos, doctoras y doctores y otros agentes del pastoral de aquí de Frías estamos haciendo al interior del departamento Choya, es una de las tantas muestras de una ciudadanía que crece involucrándose, ¿eh? Y no manteniéndose al margen. Así que felicitarlos e instarlos a que sigamos en ese involucramiento, porque la ciudad la construimos entre todos, ¿no?, con una activa participación y un espíritu colaborativo con el gobierno municipal, sea del partido político que sea que asuma, ¿no? Así que
eso, involucrarnos. Como diría el Papa Francisco a los jóvenes, pero yo lo aplico a todos, tenemos que meternos en el barro del pueblo, en el barro de nuestra ciudad, para construir una nueva realidad, en justicia y en fraternidad. Frías cuenta con 2 centros cívicos culturales de gran importancia, las plazas 9 de Julio y 25 de Mayo, primeras de la ciudad. La Plaza 9 de Julio es un espacio vivo y dinámico que refleja la identidad de Frías. Sus letras 3D, que se transformaron en un arcoíris durante el mes del orgullo o en una bandera argentina en las fechas patrias. Las figuras y estatuas enriquecen aún más este espacio, como la reciente inauguración de la estatua del Dr. Raúl Alfonsín, en un homenaje a la democracia. La Plaza 25 de Mayo cuenta con su imponente estatua de la Libertad, y el monolito de la Escarapela es un símbolo de nuestra identidad. La reciente incorporación de la estatua de Mamantula, figura clave en la historia religiosa de nuestra región, le otorga un mayor valor histórico y espiritual. Además, cuenta con una diversidad de espacios públicos para la recreación: Plazoleta Manuel Belgrano, la Plazoleta del Encuentro, Paseo de las Artes. También, Frías cuenta con un nuevo espacio verde, el Boulevard Alcira de Lemos. Finalmente, en el mes de octubre, Frías estrenó un nuevo espacio de juegos y de recreación para los más pequeños, la Ciudad de los Niños, un verdadero paraíso infantil. El movimiento social y cultural, la historia de Frías en 1909 está marcada por una notable evolución cultural, impulsada por la visión emprendedora de Antonino Falcione. La confitería y Hotel San Martín se erigieron como el epicentro de la vida social, un espacio donde los vecinos se reunían para conversar, compartir noticias y disfrutar de momentos de esparcimiento, donde se sentaron las bases de la vida social y cultural. Posteriormente, en 1915, fue la construcción del Cine Teatro San Martín. Este edificio, con su amplio salón, escenario, camarines, sótanos y casilla de proyección, se convirtió en un verdadero templo del arte y el entretenimiento. Mientras el Cine Teatro San Martín marcó un hito en la vida cultural de Frías a principios del siglo XX, la ciudad sigue demostrando su dinamismo y su capacidad para adaptarse a los tiempos. En la actualidad, espacios como el Bodegón Cultural de Roberto ha surgido como nuevos centros de reunión y expresión artística. Este bodegón, que antes fuera un popular bar, ha sabido reinventarse y convertirse en un lugar de encuentro para artistas locales, escritores y amantes de la cultura en general. Buenas tardes, yo soy Mariela Sabá, hija de Roberto Sabá, una de las propietarias junto con mis hermanas de este local, el cual ahora está arrendado. Nosotros, mi papá, esta es la casa paterna de mi padre. Acá vivían con sus hermanos y sus padres que vinieron del Líbano. Y esto se creó más o menos en el año 80, cuando él viene del Club Talleres, ya cantinero, anteriormente de La Cabaña. Y en el año 80 empieza a funcionar el bar en este lugar. Esta era la casa y adelante era un salón comercial, el cual inicia sus primeros pasos el bar, hasta en estos momentos que sigue funcionando. El bar, el bodegón es un espacio, como bien decís vos y como ha dicho Mariela, un espacio cultural, un espacio que históricamente ha nucleado a vecinos de la ciudad que buscaban un espacio de esparcimiento, de encontrarse, a pasar el tiempo. Y desde este año con gente del Partido Socialista hemos intentado darle una vuelta, pensándolo como una cooperativa de trabajo, respetando la identidad del lugar. O sea, este es un espacio que tiene una identidad muy marcada, muy clara, desde la arquitectura, desde lo cultural, desde lo gastronómico, desde lo identitario en relación a la ciudad. Es una casa antigua de fines del siglo XIX, principio del XX, que respeta de alguna manera la tradición inmigrante de la ciudad. Y en ese sentido y que está ubicada además en un área neurálgica de la ciudad que es cercana a las vías del ferrocarril. Entonces, tratando de pensar todos sus elementos, hemos intentado construir este espacio como un lugar que sea abierto a las nuevas generaciones, sobre todo pensando también de que era importante de que las personas por ahí más jóvenes, había gente que nunca había entrado al bar, o sea, eso es una realidad, entonces que puedan ingresar y pensarlo desde el espacio cultural. Como bien decís vos, es un espacio gastronómico,
claramente es un espacio gastronómico, es un bar. Hemos respetado la idea de bodegón. Lo de bodegón surge más con dos cosas, con un imaginario, o sea, la gente que venía habitualmente al bar le decía el bodegón, entonces si bien el bar, como ustedes ven, es el bar de Roberto, en el lenguaje de los asistentes históricamente se decía el bodegón. Entonces, respetando eso, hemos empezado como a poner por delante la idea del bodegón con la figura de quien ha sido, por supuesto, su creador, la figura más importante que ha sido Roberto Sabag. Entonces desde ahí es como que hemos mezclado las dos identidades, la del bodegón como figura del lenguaje, pero también cultural. Como ustedes saben, los bodegones en Buenos Aires y en la zona del norte son espacios donde se vende mucha comida, donde suceden eventos culturales, y por otro lado respetando la figura de quien ha sido su propietario. Esas dos cosas le hemos sumado algo que nosotros entendíamos que era necesario en la ciudad, que era pensar y construir lugares para la presentación de libros, para los encuentros culturales, para que las bandas de la ciudad en general puedan tener un espacio para tocar, para presentar sus discos, para presentar sus canciones, donde podamos encontrarnos cualquier día de la semana y se pueda generar una guitarreada, donde se puedan generar lecturas en ronda. Entonces, tratando de rescatar algo que también era común del lugar, que es lo que se puede llamar la bohemia de la ciudad, que de pronto, no voy a decir que se va perdiendo, pero no solo en Frías, sino en la mayoría de los lugares, la bohemia es una cosa que se va agotando. Entonces también era una especie de rescate a esas noches de mesas largas, de guitarreada, de juntada, de anécdota, donde cualquiera que va pasando puede entrar, puede venir y se encuentra en el bodegón con ese tipo de experiencia. Han coincidido, me parece, nuestras intenciones, nuestra fuerza de voluntad, también con la generosidad, con las ganas, con la idea del rescate que tenía Mariela, su familia, sus hermanas de este espacio. Hubo mucho trabajo físico, por así decirlo, mucha hora de trabajo físico, pero también hubo mucha hora de trabajo de pensar el lugar, de sentarnos a leer, de conversar con gente que era habitué del lugar. En mi caso personal, mi familia viene de una tradición de bares de estas características, también de juego, de billares. Entonces, como que fuimos buscando en esos relatos de los viejos cómo funcionaban estos espacios para intentar mantenerlos. Respondiendo concretamente a tu pregunta, el desafío más importante, creo yo, fue con muy pocos recursos económicos, con nulos recursos económicos, poder construir este espacio. Creo que ese fue el desafío más grande que tuvimos, donde el trabajo y la imaginación, y la imaginación, por eso es que esto es una cooperativa que no tiene un dueño en el sentido, no soy yo, no es ninguno de los chicos, sino que es una cooperativa de trabajo que se ha pensado colectivamente con la idea de que nosotros amplio de compañeros, de compañeras que estamos acá, podamos tener un espacio de trabajo y con una identidad, con un algo que además nos identifica a nosotros. Por el bodegón han pasado, creo que casi 25 artistas de la ciudad y de afuera que han venido. Acá hay un trabajo con mucho compromiso de algunos artistas, y los tengo que nombrar, de Pablo Castillo, que es un enorme artista de la ciudad, que históricamente ha trabajado con nosotros. Entonces desde el primer día vino, se sentó a diseñar, a pensar qué es lo que podíamos hacer en el bodegón, de Ariel Salles, de Javier Liendo, gente que ha hecho del bodegón su lugar, su espacio, y ha empezado a pensar con nosotros cómo tenían que ser las tocadas, cómo tenían que ser las presentaciones de los músicos. Ha pasado la Sombrita Algarrobera, ha pasado la Endija, Sebastián Salles, el dúo Abolengo, y después artistas que uno puede decir
de la ciudad capital o de tirada provincial como Franco Ramírez, que vino a tocar aquel bodegón. También hemos tenido presencia de un artista de Francia, de Guillem López, un artista de Toulouse, que canta en un lenguaje que es un dialecto francés que se llama Occitan, que es una mezcla de flamenco con la zona de música de Francia, que ha sido una noche extraordinaria. Alpela Medina, que es un músico extraordinario. Es decir, han venido músicos de mucho recorrido en la provincia de Santiago del Estero, de mucho alcance nacional, pero para nosotros lo más rico es la presencia de los artistas locales, que son los que de alguna manera hacen que el bodegón tenga sentido. Si vos me preguntas cuál es el sentido del bodegón, que los artistas de la ciudad de Frías vengan, almuercen, cenen, ensayen, se junten a pensar una tocada, una peña en otro lugar, que vengan los organizadores de peñas aquí a conversar con nosotros, que desde aquí se piensen muchas peñas que claramente no se tienen por qué hacer aquí, sino que son otros eventos. Y además el vínculo, nosotros hemos conseguido vínculo con otros bares, con otros organizadores para respetarnos las fechas, para que el movimiento cultural de la ciudad, nosotros no queremos monopolizar el movimiento cultural de la ciudad, sino queremos que se expanda. Y todo eso nosotros lo hemos sellado en el marco de los 150 años de la ciudad con un festival que ustedes también han estado participando, y aprovecho para agradecerles, aquí en el Sumas Gran Sanqui, donde también pensábamos ese rescate identitario de la ciudad con los pilares, el ferrocarril, la música, la cultura en general, de esta primera etapa del bodegón. Por otro lado, se han presentado libros, Matías Tejeda, han leído escritores como escritoras como Graciela Córdoba, como Kiki Gallardo, como Eduardo Bechara, ha estado presente, ha presentado su libro también Nazareno Orellana. Hemos tenido la visita de un escritor de Tierra del Fuego, Fernando Gómez, más conocido como Fueguito, que presentaba su segundo libro también aquí en el bodegón. Es decir, escritores de la ciudad capital, se han presentado dos noches de la Feria del Libro, también aquí de la última edición de la Feria del Libro, también aquí en el bodegón. Hemos presentado un espectáculo con Abel Miranda, el director de la Diapasón y de la librería MG, con letras propias de él y de otros escritores locales, música de él y algunos escritos míos. Esa idea de la cultura la estamos pensando, insisto, desde la gastronomía, desde las escrituras, desde la letra, desde la poesía, desde la música. Si me preguntas, creo que con una intención muy fuerte para nosotros, que es construir o empezar a construir una narrativa de la historia local. Quiénes somos los frienses, por qué los frienses escribimos como escribimos, a qué le escribimos los frienses. Es decir, posicionar a la ciudad de Frías en un momento que creemos que hay mucho de cultura, mucho de escritura, mucho de rescate identitario de la ciudad. Creo que nuestro objetivo como espacio, como bar, como espacio cultural, es el de construir junto con otros, con todos los otros que están haciendo cosas, la narrativa de la ciudad. La intención a futuro sí es poder seguir haciendo y generando espacios de encuentro cultural. Capaz que no sé si un festival, ojalá que sí, pero como puede ser un festival, puede ser otro tipo de encuentros donde podamos generar en un mismo espacio o confluir en un mismo espacio distintas expresiones de la cultura, de la escritura, de la identidad local, con un espíritu de celebración. Me parece que por ahí la idea de festival era el rescate de la celebración. Nosotros entendemos que en estos tiempos celebrar es importante. Entonces, el año que viene, cuando el bodegón cumple un año desde la inauguración en febrero, cuando vuelva a aparecer septiembre en el escenario, seguramente tendremos que pensar un desafío para celebrar, para encontrarnos y para seguir mostrando la producción cultural de la ciudad.
Centro Cultural Pocha Ramos, en el corazón de Frías, donde Santiago del Estero se funde con Catamarca, encontramos un tesoro cultural, la Sala Pocha Ramos. Esta antigua casa, hoy convertida en un vibrante centro de encuentro, honra la memoria de Selva Yolanda Pocha Ramos, una poeta y activista que dedicó su vida a la cultura y a la justicia social. Selva Yolanda Ramos, como cariñosamente la llamaban Pocha, la Pocha de Frías, la Pocha de todos, ¿no? Una persona muy dedicada a lo cultural, lo que siempre nos ha sembrado ha sido la poesía, la palabra, la escritura, ¿no? Ha sido, digamos, una trabajadora social y como yo, como familiar, bueno, ha sido una guía espiritual, una guía también cultural aquí en mi casa, ¿no? Porque bueno, esta casa es la casa de sus padres. La Pocha, la que le escribía el amor a su pueblo, su amado pueblo, la de las bromas, la del radio, también tiene un programa de radio que se llama Echarles un café, donde invitaba a todos los actores culturales, sociales, políticos de la zona y, bueno, y la gente que nos visitaba también de otros lugares, ¿no? Ella, por ejemplo, invitaba a los políticos y bueno, me acuerdo que los hacía poner muy incómodos, ¿no? Con esas preguntas, ¿viste? Y bueno, no solo a los políticos, a los futbolistas, a la gente de la cultura. El 14 de agosto se celebra el Día de la Cultura Friense. Ella falleció un 14 de agosto del año 2005. ¿No? El año 2006, el Honorable Consejo Deliberante de la Ciudad de Frías, un proyecto de ley de la concejal extinta ya, fallecida, Olinda Contreras, presentado para que el día de la muerte de Pocha Ramos, el día del paso a la inmortalidad, sea el Día de la Cultura Friense, lo cual todos los demás concejales han aprobado por unanimidad. Bueno, aquí nos ha visitado el Vitillo Ábalos, por ejemplo, hermano de los hermanos Ábalos, ¿no? Después el maestro Juan Falú, el maestro Juan Falú, un guitarrista eximio que recorre también el mundo. Badía, Juan Alberto Badía, el famoso locutor, tenía una gran trayectoria, ¿no? Y bueno, tuvimos la suerte de que nos venga a visitar y entre otros que nos han visitado, Froilán González, por ejemplo, el indio, que ha venido a hacer un bombo de la Tepocha, un bombo que le había prometido a la Tepocha, y lo vino a hacer aquí, porque se lo había prometido en vida, y después ya como estaba la tía, vino, se instaló en la vereda, y cumplió la palabra de hacer el bombo para la Pocha Ramos. Así que, entre otros, Juan Saavedra también, otro bailarín reconocido que cambió un antes y un después de la danza. Entre tantos que han venido, que por ahí ahora no estoy recordando, pero claro, ha venido mucha gente, mucha gente. Uno de los objetivos es que se conozca la palabra la poesía de ella, la obra literaria de Pocha. Ahora venimos, por ejemplo, de la Feria del Libro en Santiago, que se realiza todos los años en el Fórum. Una apuesta cultural muy importante, muy interesante del Estado provincial. Así que una vez más nos invitaron y bueno, estuvimos presentes, por suerte pudimos estar presentes con los libros de la Tepocha. Con los libros también de la gente, de los autores de aquí locales, ¿no? Y de la zona también, ¿no? También música de la zona llevamos también, entre otros trabajos. Sí, yo solo soy por ahí el más visible, por ahí por ser familiar, nada más. Pero bueno, porque hay otros compañeros que son muy importantes, ¿no? Son muy, muy importantes, como Laura Gallardo, Jorge Castillo, Graciela Córdoba, Belco Quiroga,
Calef Clemente, Florencia Gutiérrez, y tantos que han pasado, tantos talleristas que han pasado. Yo digo la gente que está permanente, ¿no? He nombrado algunos que están permanentemente apoyando, ¿no? Pero hubo gente de los 18 años hubo muchísima gente que aportó sus saberes aquí en este espacio. Bueno, ahora tenemos bombos los días jueves, estamos trabajando ahora de nuevo para distintas obras de teatro, que está a cargo nuestra compañera Laura Gallardo. Así que venimos trabajando todo el año con obras teatrales, ¿no? De distintas provincias, ¿no? Y pronto vamos a presentar algunas obras nuevas, también de Laura y también de otra gente que nos va a visitar de otras provincias y de Santiago, de la banda también, que vienen con danza teatro y con teatro también y con títeres, ¿no? Y bueno, presentaciones de libros que vienen también, ¿no? Presentaciones con una gente, unos poetas que nos vienen a visitar, que también son muy encumbrados, ¿no? Muy interesante su palabra. Así que, y bueno, y la fiesta de la cultura que vamos a hacer los primeros días de diciembre, si Dios quiere. Bueno, que ahí nos juntamos todos, o casi todos los músicos, artesanos, pequeños productores, fotógrafos, pintores, ¿no? Artistas plásticos, a mostrar lo nuestro, ¿no? Bueno, la Tepocha decía usaba unas palabras de ella, que decía que a los jóvenes que escriban, que no dejen que lean mucho para poder instruirse, conocer distintos aspectos y poder plasmarlo con el lápiz, o con una computadora, o con el teléfono, como se usa ahora. Eso decía el Tepocha, que escriban, no deje de escribir, ¿no? Y bueno, nosotros decimos también que no se deje de hacer talleres de arte, y que lo que tanto nos gusta transmitir, ¿no? ¿Para qué no nos vamos a hacer quedar nosotros, ¿no? Hay que transmitir los saberes que uno, por suerte, ha podido conseguir a lo largo del tiempo, poder plasmarlo en los demás, ¿no? El Perro Andaluz se ha convertido en un faro de la creatividad en la ciudad. Este espacio multidisciplinario ofrece un abanico de actividades. Con cada exposición, taller o evento, el Perro Andaluz se reinventa, demostrando que el arte es un lenguaje universal que nos conecta y transforma. Gracias a este espacio, muchos artistas han encontrado un lugar donde mostramos su trabajo y la comunidad ha tenido acceso a una oferta cultural diversa y de calidad. ¿Qué tal, Milagros? Bueno, bienvenidos al Perro. Bueno, un poquito la historia es que nace allá por el año 2018. Nace con la idea de ser una galería de arte. Puntualmente, como ven, está preparado para que cada artista venga, cuelgue su obra, se la ilumina. Y bueno, es una casa antigua que tiene su encanto, todo está lleno de objetos antiguos. Bueno, como bien decías, se realizó muestra de fotos, pasaron por acá a una persona, a un fotógrafo santiagueño que admiro muchísimo, profundamente, que es Gustavo Tarchini, creo que 2 veces presentó su trabajo acá, José Nuno, Marcelo Burruchaga, que es un fotógrafo también premiado a nivel internacional de Buenos Aires. El año pasado tuvimos la suerte de inaugurar el patio, que era una materia que estaba pendiente, y también hicimos una muestra de fotógrafos colectivos santiagueños con Nadia Puente Dura, Daniel Aguad, Gustavo Tarchini. Yo también expuse algunas fotos y bueno, también actualmente se está realizando los días jueves un taller de literatura a cargo del profe Pablo Albornoz, que está bastante interesante, literatura creativa. También hemos dado obras de teatro. Hace poco hubo un taller de flores, de engomados, y bueno, siempre estamos con actividades. Ahora próximamente va a venir una nueva muestra de fotos, la que tenemos, esta que está actualmente colgada, es de un fotógrafo
Pablo Sigismondi de Córdoba, que ha sido una persona que ha visitado 167 países del mundo. Y justo acá tenemos ahora una mirada acerca del cercano oriente, de diferentes países. Y bueno, tuvimos la suerte de presentarlo y tenerlo a Pablo acá en octubre, hace poquito, el mes pasado. Claro, también veíamos obras de teatro de las que formaste parte con Laura. Con Laura, con el maestro César Istillarte y con la profe Graciela Córdoba también. Se la dimos muchísimas veces aquí a esa obra. También Laura trajo El Principito y había una vez Vincent, también creo que la presentó acá. Y bueno, siempre con alternativas, siempre moviéndonos. Ahora, dentro de 2 semanas, va a haber un evento bastante importante, que es la 5ª edición del Spinetazo, que es un homenaje, un tributo a Luis Alberto Spinetta, que por primera vez, como te contaba, era la 5ª edición, pero esta vez no solamente va a ser un recorrido musical sobre la obra del Flaco, sino también va a ser intervenciones fotográficas, va a haber teatro, literatura y bueno, y otras disciplinas artísticas. Y creo que estamos por confirmar que va a haber cosas con inteligencia artificial ya. Sí, como vos decís, bueno, yo siempre repito de que los frienses somos muy pujantes, cada uno en sus actividades. Y bueno, el perro vino a cubrir un espacio que Frías como tal no lo tenía, que es una galería para que acá también expuso su primera muestra Juliana Ávila, que trajo unos cuadros gigantes, bellísimos. Bueno, también desde el perro estamos trabajando en una nueva mirada hacia un arte moderna, que es la fotografía, que si bien existe hace mucho tiempo, pero nosotros en Fría no teníamos el acceso a ver. Ya desde el año 2012, si mal no recuerdo, 2011, ya comenzamos yo personalmente con Julia Baitalá, que es una curadora de arte muy reconocida hoy en día a nivel nacional. Comenzamos con todo esto de las muestras fotográficas y entonces ya venimos trabajando un camino de varios años con estas propuestas y bueno, la gente de Frías se prende a las muestras fotográficas también, que como te decía era un arte que no lo consumíamos tanto los frienses, siempre estábamos más con las partes folclóricas, nuestras danzas, nuestra música. Y bueno, el perro vino para cubrir esa necesidad. Yo personalmente cada vez que viajo, lo primero que hago, trato de ir a ver muestras de fotos, muestras de pinturas y bueno, sentía que Frías necesitaba un espacio así. Hermosa, hermosa la propuesta del perro andaluz y valorar, ¿no? Valorar esta riqueza que tenemos. Tal cual, y también aprovechar... bueno, a ustedes que son gente de comunicación, que de cara a la fotografía, cada fotografía comunica. Yo siempre digo que cada muestra fotográfica es un pequeño viaje que hacemos a través de la mirada del autor. En este caso estamos viajando a países muy distantes, al Medio Oriente, y también invitarlos a todo el pueblo, no solamente a todas las ciudades frías, a los pueblos aledaños, las ciudades aledañas, a que si alguien quiere mostrar su trabajo, ya sea fotos, pintura, dibujos o lo que quiera, que el espacio está abierto para todos.